en esta noche en el valle del robo y de la ruina para desatar, para conquistar y salir del valle, ¿sí?, de la prosperidad y el crecimiento. ¿Sí? Porque cada vez que, como yo les vengo diciendo hace tiempo, cada vez que entramos en un valle, ¿sí?, el valle nos lleva a la guerra. El valle es el lugar de la pelea. El valle es el lugar del conflicto. El valle es el lugar donde peleamos nuestras bendiciones y donde peleamos nuestras batallas. Entonces, cuando entramos al valle, entramos de una forma, entramos de una manera y tenemos que salir de otra. No podemos entrar de la misma forma que entramos. O sea, hoy, por eso vamos a hablar del último valle, ¿sí? Estamos entrando al valle del robo y de la ruina. ¿Y vamos a salir robados y arruinados? No. ¿O vamos a salir, ¿sí?, con prosperidad y crecimiento? Amén. Amén. Entonces, tenemos que aprender a enfrentar cada situación, cada problema, cada valle en el que se nos presenta para que peleemos, para que podamos conquistar bendición para nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos vienen hoy dispuestos a conquistar bendición? Amén. Decirle al que está al lado: voy a conquistar mi bendición y mi prosperidad. Ahora, decirlo como que crees. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar a guerrear, ¿sí? Y para entrar a guerrear los voy a invitar a abrir sus Biblias en Génesis, capítulo 14. Génesis, capítulo 14. Vamos a estar leyendo Génesis, capítulo 14, capítulo 15, ¿sí? Vamos a estar tocando un poquito de Mateo, ¿sí? Y vamos a hablar también en Hebreos, capítulo 7. ¿Sí? Si quiere ir más o menos, ¿sí?, afilando la espada. Entonces, vamos ahí. Génesis, capítulo 14. Voy a leer versículo 12 en adelante. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en la encina de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Amén. Bueno, les cuento la historia. En el capítulo 13 vamos a encontrar cómo Lot y Abraham se separan. Lot, cuando sale de la tierra de Harán, se lleva a su sobrino con él, ¿sí?, a la tierra que Dios le prometió que le iba a dar. Pero llegado un momento, ¿sí?, crecieron demasiado, ¿sí?, sus ganados, su economía, entonces deciden separarse. Y entonces Abraham le dice: bueno, elegí vos de qué lado vas a estar. Y él se va a una llanura, ¿sí?, que se encontraba alrededor de Sodoma y Gomorra. Y él va para el otro lado, para el lado contrario, a la zona de Mamre, donde estaba acá. Entre tanto que ocurrían estas cosas, ¿sí?, unos reyes, ¿sí?, armaron sus ejércitos. Eran 9 reyes, 9 reinos que se aliaron entre sí, 5 de un lado, 4 del otro, ¿sí?, y empezaron a pelear entre ellos, ¿sí? En el medio de este conflicto armado, ¿sí?, quedó Lot. Y cuando se disipa, cuando termina la pelea, cuando termina la guerra, ¿sí?,
cuando se iban, dijeron, ¿qué haces Lot acá solito? Y se lo llevaron, ¿sí? Y robaron todo lo que Lot tenía. Se llevaron a él, a su familia, a sus criados, y todas las posesiones de Lot fueron robadas, fueron hurtadas y quedó en la ruina. Cuando Abraham escucha esto, ¿sí? Dice, voy a salir a defender a mi sobrino, a quien amo. Él salió corriendo a buscarlo y entonces pelea, ¿sí? Llega de noche, pelea y vence en aquella batalla. Rescata a Lot, a su sobrino y todos los bienes que tenía, ¿sí? Entonces ahora, que más o menos tenemos el contexto histórico, el contexto de lo que ocurrió, de lo que pasó, ¿sí? Yo quiero llevarlos un poquito a visualizar, a ver, a entender lo que espiritualmente estaba pasando acá, ¿sí? Entonces, ellos estaban en el valle de Sittim, ¿sí? El lugar de la guerra. Cuando usted lo lea va a encontrar que estaban en el valle de Sittim. Sittim significa el lugar de los campos, ¿sí? También el lugar de la labranza, el lugar del labrado. Y podemos decir, como es un labrado, es el lugar del trabajo, el lugar donde estaban trabajando. Y en ese lugar es a donde se encontraba Lot. En el lugar donde se trabajaba, donde se labraba la tierra, donde se trabajaba en el lugar. Y en ese lugar fue donde se generó la guerra y el conflicto, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros podemos ver que en el lugar del conflicto, en el lugar de la labranza, en el lugar del trabajo, cuando nosotros estamos metidos y con nuestra mente, ¿sí? Metida en nuestro trabajo, en nuestra vida, ¿sí? Secular, ¿sí? No nos damos cuenta cuando viene el peligro, ¿sí? De la misma forma le pasó a Lot. Él no se dio cuenta que había peligro. Él estaba enredado, ¿sí? En su trabajo, él estaba metido en sus cosas, estaba en su entrada, en su salida, en qué era lo que iba a hacer, en qué era lo que iba a pasar, y no se apercibió de que el peligro estaba al acecho, ¿sí? Los reyes, está hablando, cuando hablamos de los reyes que estaban en conflicto, estamos hablando acerca de principados, estamos hablando acerca de fuerzas espirituales. ¿Por qué? Porque las fuerzas espirituales vienen a atacar nuestras vidas. Continuo y constantemente el enemigo está al acecho, ¿sí? Por eso cuando hablamos de esta guerra, eso lo traemos a nuestro ahora, a nuestro presente, y estamos hablando acerca de una guerra espiritual de reinos que se oponen a nuestra vida. Nosotros estamos tratando de buscar de la presencia de Dios continua y constantemente, y muchas veces nos descuidamos, ponemos atención a muchas cosas menos a nuestra vida espiritual, a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Entonces nos descuidamos y no nos damos cuenta y no nos apercibimos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No nos damos cuenta, nos olvidamos, dejamos de velar, dejamos de orar, dejamos de estar apercibidos, dejamos de estar buscando de la presencia de Dios, y cuando nos damos cuenta ya vino el enemigo y robó todo lo que teníamos. Nos saca la alegría, nos saca el gozo, nos saca la paz, nos saca los bienes. Y muchas veces vamos a encontrar muchas personas que se apartan de la iglesia o que se quedan espiritualmente y no se dan cuenta que el enemigo viene y se mete en nuestras vidas para sacarnos las posesiones que tenemos. Lo más hermoso, lo más preciado que muchas veces tenemos. Todo lo que hemos conquistado, todo lo que tenemos, muchas veces el enemigo viene a robarnos, ¿sí? Muchas veces el enemigo viene, porque acá
Una de las cosas más importantes que tenía Abraham era su sobrino. Lo amaba, lo quería, estaba con él. Él lo había llevado a ese lugar. Él se había esforzado para que su sobrino creciese, ¿sí? Prosperase, le vaya bien. Y ahora su sobrino, que estaba enredado en su vida, el enemigo vino a meterse. Y muchas veces nosotros vemos que el enemigo viene y se nos mete y no nos damos cuenta cómo. Y perdimos la paz en nuestra casa. Nos entró a robar y está nuestro matrimonio, nuestra familia en ruinas. Nuestros hijos se apartaron, se fueron tras la droga, tras el alcohol y tras tantas otras cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dejamos que el enemigo se metiera en nuestra casa, no nos dimos cuenta. Pero no es que se metió enseguida, porque para que Satanás se meta en nuestra vida no viene y cae muchas veces de la noche a la mañana. ¿Sí? Quizás una enfermedad viene y golpea, pero muchas veces es algo que a causa de nuestro descuido se va deslizando, se va metiendo en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras vidas, y como nosotros estamos descuidados, no nos damos cuenta que el diablo estaba ahí. Cuando la Biblia nos enseña en San Mateo capítulo 4, versículo 8, habla la Escritura y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Por eso cuando nosotros hablamos de reinos, de 9 reinos, estamos hablando de que estos reyes con estos reinos se metieron a robar. Hay un reino espiritual que se está metiendo tratando de robar todo lo que vos te esforzaste en conseguir. Hace años que estamos en la iglesia, quizás, hace años que estás buscando de la presencia de Dios, pero te descuidás, no nos damos cuenta. Empezamos a atender a otras cosas, a otras situaciones. Nos descuidamos. Lot estaba ahí, se descuidó, no vio, no se apercibió, no se armó, no hizo nada. Vinieron los enemigos, vinieron los reyes enemigos y se los llevaron. ¿Por qué? Porque había un descuido. Y entonces muchas veces nosotros descuidamos nuestras vidas espirituales, descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestra economía, descuidamos nuestros proyectos, descuidamos nuestros sueños, descuidamos a nuestros hijos, descuidamos todas las cosas. Porque muchas veces nos ponemos solamente a pensar en lo material, muchas veces nos ponemos a pensar en otras cosas, ¿sí? Que sí hacen bien y que está bueno, pero dejamos y descuidamos lo que es espiritual y no nos damos cuenta que el enemigo se está metiendo y está tratando de robar nuestros hijos, nuestra familia, nuestros sueños. ¿Cuántas familias escucho hablar a diario? Me dicen, no, pero mi hijo es un muchacho re bueno, siempre estaba con nosotros, yo no entiendo cómo hoy está drogándose. Yo no entiendo cómo ahora está en la esquina y no sale de ese lugar. No entiendo qué es lo que está pasando. No sé cómo fue de la noche a la mañana. No entiendo, pero fue un descuido. Nosotros, los papás, nosotros, los responsables, no buscamos a Dios como teníamos que haber buscado. No velamos por la vida de nuestros hijos. No velamos, ¿sí? Y no nos dimos cuenta cuando el enemigo venía con su ejército armado, ese principado de alcohol, ese principado de drogas, ese principado de promiscuidad, ese principado de amigos, ¿sí? No nos dimos cuenta y dijimos, no, pero no pasa nada, está con los amiguitos, ¿sí? No nos dimos cuenta, pero fue un decaer de día tras día, de mes tras mes, de semana tras semana, hasta que llegó el momento, ¿sí? De que ya estaba tan conflictuada nuestra familia, nuestro hijo, estaba tan metido que nos dimos cuenta cuando estaba totalmente atrapado por el enemigo. ¿Sí? No nos dimos cuenta. El descuido en el matrimonio. No nos dimos cuenta. Tenemos un matrimonio feliz. No sé qué pasó.
fue el trabajo, fueron los hijos y empezamos a buscar la fuente. No, fue que nos descuidamos, dejamos de ser. Siempre fuimos románticos, dejamos de ser románticos, siempre charlamos, dejamos de charlar porque veníamos tarde, estábamos muy cansados y empezamos a descuidar aquellas cosas que antes cuidábamos y terminamos peleándonos todo el día porque perdimos una conexión emocional y espiritual. No es que perdimos el amor, sino que solamente nos desconectamos porque hace mucho tiempo que no charlamos, hace mucho tiempo que no salimos juntos, hace mucho tiempo que no nos podemos mirar a los ojos para conectarnos, porque los hijos, el trabajo y tantas excusas que podemos poner. Un principado de separación y divorcio entró en nuestra casa, a nuestro hogar, y terminamos a punto del divorcio porque nos descuidamos, ¿sí? Entonces, en el valle, ¿sí?, del robo, ¿sí?, y de la ruina, es el lugar donde el enemigo, donde los principados, donde los reyes del enemigo se levantan para destruir, robar y arruinar todo lo que nosotros tenemos y hemos conquistado. Porque la Biblia nos dice que el diablo vino para robar, matar y destruir, ¿sí? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Vino para robar, matar y destruir. Pero ¿saben qué? Cuando Abraham se dio cuenta que había perdido, cuando Abraham se dio cuenta, él se apercibió, él se armó, él se preparó y él fue a la guerra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que la gente tiene que hacer? ¿Qué es lo que nosotros, los creyentes, los cristianos, tenemos que hacer? ¿Qué es lo que la gente tiene que hacer cuando está en medio de la batalla contra el robo y la ruina? Tenemos que armarnos, pero armarnos espiritualmente. Tenemos que prepararnos y capacitarnos, ¿sí?, para poder enfrentar las fuerzas espirituales que se levantan contra nosotros. Dice la palabra que fueron 318 personas. Él armó todo el ejército que tenía, todas las personas que habían nacido en su casa, las personas de confianza, y comenzaron a batallar, comenzaron a orar, comenzaron a prepararse, porque nosotros no vamos a armarnos con espadas y con lanzas, pero tenemos que armarnos con ayuno y oración, porque la palabra de Dios dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces tenemos que armarnos con el poder de la palabra, con la palabra de Dios, con la unción del Espíritu Santo, con nuestra oración, con nuestro ayuno, con nuestra oración unida en común acuerdo para enfrentar esas fuerzas espirituales que se están levantando contra nuestras vidas, contra nuestros hogares, nuestra familia, y empezar a orar, a clamar, a interceder y a batallar para que el enemigo suelte lo que no es suyo. Amén. Amén. Entonces, ahora es donde se pone linda la cosa, ¿sí? Ahora es donde se pone, porque ahora tenés que pelear. Entonces, ¿cómo tenemos que pelear? ¿Contra quién? Bueno, ese enemigo, tenemos que identificar al enemigo. ¿Cuál es el enemigo de tu alma? ¿Cuál es el enemigo de tu vida? ¿Qué es lo que te están robando? ¿Qué es lo que Satanás te está robando en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio? ¿Qué es lo que Satanás está tratando de robarte? ¿Qué es lo que está tratando? ¿Te está robando la economía? ¿Te está robando los sueños? ¿Qué? ¿Qué es? Tenés que identificar primero por qué estás peleando. Tenés que identificar y darte cuenta qué es aquello que está en peligro en tu casa. Preguntale al que está al lado, ¿qué es lo que el enemigo está acechando? ¿Qué es lo que te quieren robar? ¿Sí? Porque por ahí todavía no te lo robaron, pero el diablo siempre está dando vueltas. ¿Sí? Capaz que todavía no te lo robó, pero donde el enemigo encuentre una endija, se va a meter y va a querer. Pero antes que se meta, si todavía no te tocó nada, antes que entre, ¿sí? ¿Sí? Prepara las antenitas de vinil, ¿sí?, para detectar la presencia del enemigo, decía el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Sí? Entonces,
preparemos esas antenitas y veamos, oremos, velemos, velar y orar para que no entremos en tentación. ¿Sí? Decía Jesús, si nosotros supiéramos la hora y el día que va a venir el enemigo, entonces nos apercibiríamos, ¿sí? Y velaríamos para que el enemigo no entre en nuestra casa. Entonces, decirle al que está al lado, pegarle un codazo y decir, no dejes que entre el enemigo a tu casa. No lo dejes entrar. Cerrale la puerta. Cerrale la puerta al diablo. Dani, escuchate, Dani. Cerrale la puerta al diablo. No lo dejes entrar. Porque lo que el diablo quiere hacer es destruir tu casa, destruir tu hogar, destruir tu familia, destruir tus sueños, porque nuestros sueños muchas veces son nuestros hijos. ¿Y después qué hacemos si nos destruyen? Entonces tenemos que empezar a hacer guerra espiritual. ¿Sí? Tenemos que empezar a velar, tenemos que pedir ayuda antes, aprender a percibirnos. Cuando nuestros chicos son chicos, tenemos que agarrar y a percibirlo y llevarlo a la presencia de Dios. Enseñarles a orar, enseñarles la palabra, educarlos, salir a jugar a la pelota, andar en bicicleta, hacer algo y llevarlos a la iglesia, llevarlos a Dios. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, para que ellos crezcan con una palabra fresca. No es que no tenga amigos en la escuela, no es que no tenga amigos, sino que nosotros tenemos que enseñarle valores, ¿sí? De familia, valores en la iglesia, valores de la palabra de Dios, para que ellos crezcan abrazando el amor de Dios y la palabra de Dios, que aprendan a orar, que aprendan a buscar de Dios. ¿Sí? Necesitamos hacerlo. Entonces, Abraham se armó, ¿sí? Y fue a pelear, fue a batallar, fue a luchar. Y cuando fue a batallar y fue a luchar, conquistó lo que estaba buscando y vuelve. Entonces, y acá hay algo que hace Abraham de una forma muy interesante, y él da, cuando viene de la batalla, ¿sí? El diezmo de sus bienes al Señor. Dice, al sacerdote Melquisedec. ¿Sí? Dice acá, versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces, encontramos que cuando él va, y este es el primer versículo, el primer pasaje que habla acerca de la entrega de los diezmos, ¿sí? Y Abraham le da los diezmos de todo lo que conquistó en ese lugar. Todo lo que conquistó, todos los bienes que conquistó de los reyes, él le da al sacerdote Melquisedec. Le da a él para poder glorificar. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que quiere hacer esto? Dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, versículo 10 en adelante, ¿sí? Que traigamos los diezmos al alfolí, haya alimento en su casa, y probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme en esto, dice la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se encuentra con el sacerdote Melquisedec, él comienza a poner con el diezmo, él pone un vallado sobre su casa y sobre su familia para que el enemigo no vuelva a entrar. Él pone un vallado porque dice el Señor que él va a poner, ¿sí?,
bendición hasta que sobreabunde alrededor de nosotros. Él va a proteger, dice Malaquías, cuando nosotros damos los diezmos, el profeta Malaquías dice que el Señor protege lo que nosotros damos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos. Ese diezmo trae bendición. Por eso es que Abraham da los diezmos al sacerdote. Pero ahora, la palabra Sabé, ¿sí? El valle de Sabé, la palabra Sabé significa salvación. ¿Sí? La palabra Sabé significa salvación. Y valle del rey, valle de paz. ¿Sí? Salem significa Dios de paz. Y dice que es sacerdote del Dios Altísimo. Y ahora quisiera compartirles un pasaje en capítulo 7 de Hebreos. Y dice así: porque aquel Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, que los hermanos, que sus hermanos, aun estos también aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, porque aquel cuya genealogía no es contada, de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibió los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, quiere decir que ese sacerdote Melquisedec tiene el nombre del que vive, ¿sí? Para siempre. Es decir, que Melquisedec, el rey de paz, ¿sí? El sacerdote del valle de salvación de Sabé, está representando a Jesucristo, ¿sí? Por cuanto la genealogía no ha sido contada, ni es contada, y vive para siempre, ¿sí? Entonces, es más, cuando dice que partió el pan y el vino, también está haciendo una referencia al pan y el vino que repartió Jesús cuando estaba en la última cena. Entonces nos está dando una entrada y una revelación de que este Rey de Paz está representando a Jesucristo, y a Jesucristo es al que Abraham le está dando los diezmos para que él bendiga todos los bienes que él tenía y sean resguardados delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a pelear espiritualmente, tiene que venir a nuestro corazón, a nuestro espíritu, la revelación de que Cristo el Señor es el que guarda nuestras vidas, el que guarda nuestros corazones, y que cuando nosotros damos, a Dios le damos, y Dios es el que bendice todas las cosas que tenemos, para que todo lo que toquemos, todo lo que hagamos, sea bendito en sobremanera. Y entonces ahí, en la promesa, es donde se desata la bendición y la prosperidad que viene de lo alto. ¿Amén? Amén. ¿Están conmigo todavía? Amén. Entonces seguimos leyendo un poquito más. Capítulo 15. Después de estas cosas, ¿sí? Me estoy saltando acá un pedacito en el 22, pero vamos a seguir en el capítulo 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham,
yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. ¿Sí? Entonces acá Abraham, Dios le estaba diciendo, después de haber hecho este pacto, después de haber dado los diezmos, Dios le estaba hablando para bendecirlo, y Abraham entra en conflicto porque todavía estaba sin hijo y se queja delante de la presencia de Dios. Pero en el versículo 5 dice, y lo lleva afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para hacerte heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Dios le pide un pacto, Dios le pide una ofrenda especial. Todavía le seguía pidiendo, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando él da los diezmos, después da una ofrenda, Dios le habla acerca de lo que iba a venir y comienza a bendecirlo de una forma sobrenatural. No solamente que ya era bendecido, sino que viene una bendición mayor. Y no solamente eso, sino que le da palabra y le revela lo que va a pasar hasta 400 años en el futuro. Le da una profecía a él de lo que Dios estaba por hacer con él. Le dice de los 400 años que iba a estar el pueblo, los hijos de Abraham, los nietos, los bisnietos, los tataranietos de Abraham, presos en la tierra de Egipto, y cómo Dios los iba a sacar de ese lugar con prosperidad, con gozo y alegría a la tierra de la promesa. Entonces, cuando nosotros nos alineamos, cuando nosotros peleamos la batalla, cuando nosotros estamos luchando y nos ponemos en la brecha, cuando nosotros comenzamos a cumplir la palabra de Dios y a darle a Dios y a conectarnos con Dios y a alinearnos con Dios, la bendición de Dios se desata con una prosperidad sobreabundante que no solamente nos alcanza a nosotros, sino que alcanza a todas nuestras generaciones. Amén. ¿Pueden entender? A ver, alcanza a todas tus generaciones. Amén. No solamente quedan tus hijos, sino que pasa a tus nietos y pasa a tus bisnietos, porque la bendición de Dios no se queda solamente en vos. Vos tenés que trabajar y tenemos que orar y tenemos que clamar para que la bendición de Dios trascienda a nuestra generación, trascienda a nuestros hijos, trascienda a nuestros nietos, y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos puedan ser benditos por siempre y para siempre. Porque esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No que vos te quedes en el valle del robo, del valle de la angustia, del valle de la necesidad, en el valle de la ruina, sino que Dios quiere que si nosotros cumplimos su palabra, vivimos en su palabra, oramos, velamos, batallamos la buena batalla de la fe, la bendición de Dios se desata sobre nosotros y nos lleva de bendición en bendición, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor quiere desatar sobre tu vida. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer sobre nosotros. Eso es lo que el poder de Dios quiere desatar sobre cada una de nuestros hogares y de nuestra familia. Pero ¿qué pasa? Hay algo que nadie quiere hacer. Nadie quiere trabajar, ¿sí?, para alcanzar la bendición. ¿Sí? Porque esto no es algo mágico. Yo tengo que orar. Yo tengo que velar, yo tengo que estudiar la palabra, yo tengo que guerrear y batallar contra las fuerzas opositoras del enemigo que vienen contra mi vida. Tengo que creer y confiar en la palabra y aplicar la palabra en mi vida, en mi casa, en mi hogar y en mi familia, para que yo pueda vivir bendito, próspero y creciendo todo el tiempo. Porque si yo no hago lo que la palabra de Dios me dice, no va a pasar. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces yo no solamente tengo que... ¿Vieron que dice, acabamos de leer? Que creyó,
¿sí? Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Para que nosotros vivamos en la justicia de Dios, en la promesa de Dios, no solamente tenemos que creer o decir que creemos, sino que tenemos que aplicar lo que creemos, hacer lo que creemos, vivir lo que creemos. No es solamente escucho o de oídas he oído, sino que ahora yo tengo que agarrar y comenzar a moverme en el poder, en el favor de la palabra. La palabra de Dios dice que Dios me va a prosperar. Entonces oro dándole gracias a Dios, diciendo que me va a prosperar. Busco los versículos que dice que Dios me va a prosperar y comienzo a caminar en esa bendición todos los días de mi vida, aunque quizás no vea la bendición. Porque Abraham no la estaba viendo. Pero cuando se le revela la bendición, cuando se le revela la promesa, entonces esa palabra cobra vida a través del rema de la palabra. Porque el rema es la palabra viva, activada en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra mente. Y es el ahora de Dios para nuestras vidas. ¿Amén? ¿Me entiende? ¿Sí? Entonces, necesitamos meternos en la profundidad de Dios para poder conocer a Dios. En la profundidad del Espíritu para activar lo que es del Espíritu para nuestras vidas. Y entonces vamos a tener la habilidad de poder traer a lo natural lo que está en el Espíritu. Entonces va a pasar de lo espiritual a lo natural, ¿sí? Porque todas las cosas son espíritu antes de ser físicas, ¿sí? Porque Dios llama de lo que no es para hacer las cosas que son. Amén. Amén. No me creyó ahí, ¿eh? O no me creyó o no me entendió, ¿sí? Pero bueno, es necesario que nosotros recibamos una revelación. ¿Y cómo viene la revelación? A través de orar, a través de estar en comunión, a través de leer la Biblia. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra para que la palabra nos esté dando crecimiento. Amén. Entonces yo te digo, el Señor quiere que cuando estemos en el valle del robo y de la ruina, Él quiere que venzas para llevarte al valle, ¿sí? Para que ese valle de robo, de ruina, de dolor, se convierta en el valle de la prosperidad y del crecimiento espiritual para tu vida. Amén. Quiero invitarlos, vamos a ponernos de pie un ratito, ¿sí? Vamos a trabajar en esa aplicación de la palabra de Dios para nosotros, ¿sí? Aplicar la palabra. Decirle al que está al lado, aplica la palabra. Cree la palabra. Y activa la palabra. Así de serio, activa la palabra en tu vida. Activa la palabra. Exhortalo ahí, activa la palabra. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una oración y vamos a decretar, vamos a activar esta palabra en nosotros. Amén. ¿Sí? Para que nosotros comencemos. Yo quiero que vayas a tu casa en esta noche, ¿sí? Y esta semana, y que comiences a activar esta palabra. Que empieces a orar, a pelear, ¿sí? La buena batalla de la fe. Que pelees por tu bendición. No sé cuál es el problema que tengas, o dónde está el problema, o dónde está el conflicto en tu vida. No sé yo dónde está, vos sabés. Pero yo quiero que vos, que vayas a tu casa, visualices el problema y comiences a pelear contra el problema. ¿Sí? Ahora, si el problema lo tenés con tu marido, no quiero decirte que pelees con tu marido. No le tires plato, pobre hombre. ¿Sí? No te pelees con tu señora. No le digas, bruja, quédate quieta, portate. No le digas eso. Decirle, mi amor, vamos a tener paz, vamos a orar el uno por el otro. ¿Sí? No los retes, ¿sí? A tus hijos, orá por tus hijos. Bendecí, tómense de las manos en familia y comiencen a orar. Activen el poder de la palabra de Dios. ¿Sí? Y llénense del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. ¿Sí? Solamente Dios puede transformar nuestras vidas y que podamos tener vidas felices, plenas. Así que
Vamos a orar y vamos a activar la palabra de Dios. Vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, renunciamos y cancelamos el valle del robo y de la ruina en nuestras vidas. Y vamos a pelear por fe en tu palabra para activar en nosotros el valle de la prosperidad y del crecimiento. Por fe en tu palabra, con confianza en tu palabra y viviendo en tu palabra todos los días de nuestra vida. Se activa en mi vida, se activa en mi corazón, se activa en mis hijos, hasta la cuarta y la quinta generación. La desato sobre mi vida para comenzar a pelear, para comenzar a guerrear, y que la unción del Espíritu Santo me lleve de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu amor.